Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre Burrhus Frederic Skinner. Es considerado precursor del conductismo y vamos a empezar con un poquito de historia sobre él. Desde siempre tuvo mucho gusto por la literatura, por escribir y por leer. Tanto es así que a los 10 años de edad publicó su primer poema llamado El Chico Pesimista. Continuó leyendo, continuó escribiendo, publicó varias novelas románticas en su adolescencia. Y todo eso, todo su talento, todo su buen comportamiento lo llevó a estudiar literatura en la Universidad de Hamilton en Nueva York. Y continuó estudiando, se graduó con honores. Conforme fue pasando el tiempo tuvo un bloqueo literario, si se le pudiera llamar así, de su creatividad, su talento para escribir, todo lo que a él lo hacía un gran escritor, un gran literato, pues ya no estaba, ¿no? O sea, tenía un bloqueo, no podía escribir. La primera obra que él escribió a los 10 años, llamada El Chico Pesimista, pues lamentablemente se volvió parte de su vida, se volvió una réplica de él mismo y se dedicó a leer. Fue cuando él empezó a leer para ver si él encontraba pues su inspiración de nuevo para poder seguir escribiendo, pero se topó con las obras de psicólogos conductistas como John B. Watson, como Ivan Pavlov y como Edward Thorndike. Fue de ahí como él llegó a estar en un aula estudiando psicología en la Universidad de Harvard. Así fue como él empezó a formarse como psicólogo conductista, gracias a las obras de los psicólogos antes mencionados. La teoría que contestaba a preguntas que se habían quedado en el aire de John B. Watson, de Pavlov, de Thorndike, de todos los que mencioné anteriormente. Llegó él para compactarla y hacerlas una sola teoría. La teoría de Skinner, lo primero que se cuestionaba era en los modelos de Watson o de Thorndike, se mostraba el aprendizaje como algo pasivo. Entonces Skinner pensaba que nosotros los humanos al día a día manipulábamos y operábamos en base al medio ambiente. Skinner tomó como ejemplo uno de los experimentos de Thorndike, que viene siendo haber tenido a gatos en unas cajas problema que se cerraban y era posible abrirlas a través de una palanca. Se ponía comida fuera de la caja, el gato quería salir y en el movimiento en el que él quería salir, por casualidad presionaba esa palanca, se abrían las puertas y salía. Conforme iba pasando el tiempo, el gato aprendía a cómo salir de esa caja. Entonces digamos que esto podría ser considerado que el aprendizaje fue a base de prueba y error. Entonces fue cuando Skinner empezó a hacer sus experimentos un poco más controlados, y fue al experimento, uno de los experimentos más famosos que tiene Skinner, que vienen siendo las cajas de Skinner. Skinner hizo en sus primeros experimentos con palomas. En este caso no era una palanca, sino más bien era un botón, nada más que ya estaba medido a través de una gráfica. Cada que la paloma oprimía botón se acercaba otra vez la comida y podría seguir comiendo. Entonces esto fue el principio ya más básico, más controlado, ya era cuantificado con una gráfica. Depende de cuántas veces se oprimiera el botón en cierta cantidad de tiempo. También vendría otro fenómeno que Skinner le llamó extinción. Esto lo descubrió por una máquina averiada que él tenía. Entonces al momento de que la paloma oprimió un botón, pues no se acercaba el alimento hacia la paloma. Entonces dentro de cierta cantidad de tiempo, como que la desesperación del animal de querer el alimento, de que era una conducta que ella creía que ya que por picar a ese botón lleva a tener alimento, al momento de que la máquina estaba averiada y no estaba el alimento, la paloma sufrió ansiedad, pues de estrés, y presionó demasiadas veces el botón, demasiadas veces. Llegó un momento en el que ya no lo presionó, o sea, su aprendizaje se olvidó por completo, ya no se acercaba a la comida. Entonces a este fenómeno también de olvidar el aprendizaje, Skinner le llamó extinción. Más adelante en los experimentos de Skinner se dio también el hallazgo de lo que él llamó tasa de intervalo fijo y variable. Pues el fijo era darle la consecuencia a la respuesta del animal cada cierto tiempo estable. Por ejemplo, cada 3 respuestas iba a obtener el estímulo, cada 3 respuestas estímulo, cada 3 respuestas estímulo. Entonces esto denotó que la tasa de respuestas que daba el animal era muchísimo más estable y era más ordenado, recurrente, en más cantidad. Entonces había como que un poquito más de orden. Lo interesante es cuando hablamos de la tasa de intervalo variable, y esta se variaba de 5, y cada 5 respuestas estímulo,
cada 3 respuestas estímulo, cada 2 respuestas estímulo, cada 8 respuestas estímulo. Entonces esto denotó que la extinción no se presentó, la rata no adquirió la extinción de ese aprendizaje hasta las 192 respuestas. Estamos hablando de que normalmente, por ejemplo, en el primer experimento, la paloma se cansó de oprimir el botón para obtener alimento, porque cada que oprimía el botón, alimento. En la tasa de intervalo fijo era cada cierto tiempo, entonces tenía como que el mismo énfasis, la misma esencia de que cada cierto número de respuestas iba a estar el estímulo. Se hizo un poquito más arraigado el aprendizaje, pero no tanto como con la variable, porque con la variable, como fue variando esa cantidad de respuestas, se pudo llegar hasta las 192 veces de oprimir el botón antes de que existiera la extinción de ese aprendizaje, que lo podríamos explicar, por ejemplo, con las personas que sufren de ludopatía, las personas que les gusta apostar. Aquí el estímulo es pues el casino, ¿no? O sea, en la máquina tragamonedas, la respuesta es dar el dinero, pues gastar el dinero obviamente, y el estímulo pues son más veces las que uno pierde que las que uno gana, pero al momento de que tú ganas, crecen muchísimo más las posibilidades de que tú vayas a tolerar no ganar. A esto es a lo que se refiere con que se aumenta el aprendizaje, el estímulo. Son muchísimos más estímulos negativos, son más castigos, pero al momento de haber estímulos positivos o refuerzos es cuando se arraiga más ese aprendizaje. Otro de los temas que a mí me llaman mucho la atención de Skinner es lo que él llamó conducta supersticiosa. Si en experimentos pasados las palomas o las ratas, su consecuencia era la comida, la recibían haciendo una opción, en estos experimentos Skinner les daba esa respuesta, ese refuerzo a la comida, sin que los animales hicieran nada que él quisiera. En este caso hubieron algunas palomas que cuando aleteaban, dio la casualidad que fue cuando salió la comida, entonces esas mismas palomas empezaron a aletear, porque ellas creyeron que gracias a ese aleteo fue que ellas recibieron ese alimento. Otras daban vueltas y cosas así. Entonces este tipo de cosas se puede explicar en nosotros los seres humanos, como por ejemplo cuando tenemos nosotros creencias en un amuleto, o cosas como la astrología, como los signos y todo eso, también tiene mucho que ver con ese tipo de lo que Skinner llama conducta supersticiosa. Un poquito más impresionante de todos los que hizo Skinner fue a lo que él llama un moldeamiento. Estamos hablando de no aplicar ningún refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque lo podemos explicar así. Está la paloma, ¿no? En la caja de Skinner, y cada que la paloma rotaba un poquito a la derecha se le daba el refuerzo, ¿no? Poquitito refuerzo, o sea, 2-3 semillas, me atrevería a decir. Entonces, cuando la paloma volvía a voltear a poquito a la derecha y seguía girando poquito a la derecha, se le daba el refuerzo otra vez. Entonces, así poquito a poquito, es una explicación pues la más sencilla que existe. Entonces el chiste era estar reforzando y reforzando positivamente, nada más positivamente, las actitudes que en este caso Skinner quería que la paloma hiciera. Entonces suena un poquito impresionante, pero gracias al moldeamiento Skinner logró hacer que las palomas jugaran ping pong. Esto hay un clip sobre esto y se los voy a dejar para que lo veamos así rapidito. The two pigeons are at either end of a small ping-pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. Other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So that there is it's a real game. The pigeon is reinforced for a cross-court shot if that is what gets the ball past his opponent. Skinner encontró, me atrevería a decir, el funcionamiento de cualquier ser humano. Fue una obra también de él, creo que se llama Walden 2, en el que él explica cómo sería un mundo utópico en el cual pues nada más existieran refuerzos positivos, que no existieran refuerzos negativos. La verdad es no me he dado
investigué poquito, pero no me he dado el tiempo de poder leerlo. Probablemente lo dejemos para otro video más adelante. Me pone a pensar eso, de que si todo fuera por refuerzos positivos, de refuerzos que a nosotros nos hagan sentir bien, pues obviamente sería un mundo muy, muy diferente. No sé si pueda, aunque sea imaginarme, podría ser bastante diferente a lo que se vive hoy en día, pero me deja impresionado la sencillez con la cual se explica el comportamiento humano. Es algo tan sencillo como manejarlo con refuerzos, es algo tan sencillo como la falla y el error, como si hago esto me voy a sentir bien y pues lo voy a seguir haciendo. Eso es lo que más me interesó de este teórico. Obviamente pues hubieron muchísimos más aportaciones de John B. Watson, de Pavlov, pero pues en este caso a mí Skinner es el que a mí se me hace que simplificó todo, a mí se me hace que fue el que cuantificó todo, el que lo hizo más fácil de entender, el que lo hizo más específico. Me gustan todos los experimentos que hizo Skinner y pues seguiré investigando un poquito más sobre él, más a fondo. Gracias.